Yo daba clases en un centro para adultos hace ya unos años de esto, en la provincia de Buenos Aires, daba clases en un CENS. Tenía un grupo de unos 10 alumnos de edades diversas, señoras, muchachos, un señor grande, ¿no? Así que me imagino un poco la situación trasladada hoy día. Y mi formación inicial es en ciencias naturales. Yo empecé, antes de meterme en cuestiones generales de educación, trabajaba como profesor de química en la escuela secundaria. Entonces me pasó lo siguiente, a ver si ustedes se sienten representados con esto. Me pasó que mis estudiantes que venían a cursar de 20 a 23, 30, mis estudiantes tenían sueño. Mis estudiantes venían una vez sí y una vez no. Mis estudiantes me preguntaban, ¿y eso para qué sirve? Mis estudiantes se distraían, hablaban de otra cosa, sacaban el teléfono, ¿no? Y era un grupo relativamente chico, eran yo creo que 12, más o menos, ¿no? Y entonces ahí a mí me agarró como una especie de angustia, ¿no? Una angustia docente. Digo, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá con esta gente que se supone que le tengo que poner una calificación al final del cuatrimestre y decir si sabe o no sabe química? Y era un bachillerato para adultos que otorgaba una certificación en economía y gestión. Entonces dije, evidentemente acá se me quemaron los papeles, no me sirven las mismas estrategias, las mismas cosas que me funcionan con los estudiantes de la escuela secundaria de la mañana. No tengo laboratorio, así que ¿qué hago acá? ¿De qué me disfrazo? Y entonces dije, bueno, en vez de quedarme pegado al programa que se supone que yo mismo había escrito, ¿no? Cuáles eran los contenidos, cuáles eran las cosas que tenía que enseñar y todo eso, me propuse hacer algo que, primero que todo, que diera cuenta de las personas que yo tenía delante. Si no me podía vincular humanamente con las personas que yo tenía delante, no iba a haber vínculo pedagógico, no les iba a poder enseñar nada. Entonces dije, tengo que agarrar por otro lado. Y entonces resolví todo el cuatrimestre, digamos, alrededor de 2 proyectos de aprendizaje. Uno tenía que ver, como tenía una señora diabética en el grupo, uno tenía que ver con entender qué dice un análisis de sangre. Y el segundo proyecto tuvo que ver con el análisis de un proceso productivo. Y con eso, más o menos, digo, no es que haya sido la experiencia, era la primera vez que yo hacía esas cosas, ¿no? Entonces, de a poco fuimos llegando a algunos acuerdos de estudio, y ahí también me di cuenta de que la forma en la que los podía evaluar no servía de nada que yo les tomara prueba, ¿no? Así que teníamos que evaluar más a través de conversatorios, evaluar más a través de los materiales que traían a la clase para discutir entre todos, ¿no? Y poder evaluar a partir de ahí el nivel de compromiso, el nivel de trabajo, el nivel de comprensión. Porque yo en ese momento dije, si les escribo en la pizarra la fórmula del ácido sulfúrico, y después esta gente vuelve a su casa y tiene que darle la mamadera al niño, tiene que ir a la fábrica y resolver una situación con una máquina, tiene que ir a responder a un cliente. Digo, eso que yo les estoy escribiendo en el pizarrón, ¿de qué les sirve? ¿Qué les agrega en su vida? La verdad es que tuve que renunciar a mucho contenido clásico de la química, muchas de las cosas que uno enseñaría. Y yo creo que la experiencia me hizo mucho bien, no solo para ellos como alumnos míos adultos, sino también para lo que después volví a repensar como la enseñanza para los jóvenes del nivel secundario del diurno. Porque resulta que cuando uno mira el formato de la escuela secundaria argentina,
¿no? El formato de la Escuela Secundaria Argentina, ustedes probablemente saben, replica la estructura del Liceo Nacional Francés, establecido en los tiempos de Napoleón. Esa estructura tiene que ver con una época de la historia donde, si ustedes se acuerdan, unos señores muy famosos, que se llamaban Diderot y D'Alembert, desarrollaron la enciclopedia. La enciclopedia era un proyecto de la modernidad, un proyecto del siglo, fines del siglo XVII, principio del siglo XVIII, que se proponía clasificar el conocimiento y organizarlo en cajas más o menos claras. Ese proyecto, 200 años después, da origen a las disciplinas que hoy conocemos. ¿Sí? Entonces, quiere decir que nuestra matriz escolar responde a un modelo y a una organización del conocimiento pensada hace 200 años. Tenemos un problema grave. Tenemos que enfrentar el futuro y el aparato con el que queremos enfrentar el futuro tiene 200 años. Antes del automóvil, antes de la cadena de montaje, antes de la televisión, antes de la internet, antes de un montón de cosas que son parte del mundo actual. Entonces, yo lo que les quiero, esta reflexión que sucedió después, ¿no? O sea, no tiene que ver con específicamente la experiencia que les contaba antes, pero tiene raíces ahí, y es volvernos a preguntar hoy en qué consiste el mundo del conocimiento. ¿Cuál es el mundo del conocimiento de hoy? El mundo del conocimiento de hoy está organizado de una manera mucho más fluida que antes. La gente sabe montones de cosas y además eso que la gente sabe circula por internet. Hoy en día cualquiera puede filmar un video de cómo produce o cómo arregla un paragolpe del coche o cómo hace o cómo encuaderna un libro, cómo cocina una comida, y lo sube a YouTube y está compartido para que lo vea cualquiera. El conocimiento se produce y se circula cada vez más de una manera muy práctica, muy rápida. E incluso en lo que podríamos llamar no el conocimiento de lo cotidiano, sino el conocimiento elaborado, el conocimiento que se produce en los espacios de investigación, el conocimiento que se produce en el mundo académico, hoy en día prácticamente ya el recorte disciplinar no es suficiente para producir conocimiento nuevo. Los geógrafos tienen que hablar con los matemáticos porque el GPS les cambió la vida. Los físicos hablan con los neurocientíficos, que son biólogos y médicos, para entender cómo funciona el proceso eléctrico del cerebro humano. Los químicos se juntan con los biólogos y los especialistas en ambiente para entender cómo funcionan los temas de la contaminación. Los matemáticos se juntan con los computadores y se juntan con los banqueros para encontrar las estrategias que les permiten crear las monedas virtuales, la transferencia de fondos a través de los sistemas electrónicos. Los estadísticos se ponen de acuerdo con los especialistas en marketing para leer los datos de lo que nosotros escribimos en Facebook y saber qué es lo que nos pueden vender, porque parece que por el estudio de los datos saben qué es lo que nos gusta. Entonces, toda la producción de conocimiento actual se da en un contexto donde las cajitas de las disciplinas, la física, la química, la lengua, la matemática, la historia y la geografía, no están más funcionales, no hacen el mismo efecto que hacían hace 200 años atrás. Entonces a nosotros los profesores que hemos sido formados por un sistema pensado hace 200 años, de repente nos encontramos viejos de la noche a la mañana.
Nuestra valija de herramientas está envejecida, estamos oxidados para poder responder a las demandas de este mundo